Este proyecto es muy fácil de hacer. Podrás ir detectando el nivel del agua, que incluye una alarma sencilla indicando que está lleno. Para esto uso el transistor bipolar NPN. Para ser exacto, usaré 3 transistores NPN y el modelo que elegí fue el 2N3904, cual su posición real de pines es esta. Esto podrás confirmarlo en su datasheet, ya que muchos electrónicos piensan erróneamente el orden de sus pines. Este tipo de transistor y modelo son muy eficientes controlando el flujo de voltaje negativo. Por eso es recomendable conectar su pin emisor a negativo. Y por el pin colector es la salida del voltaje, en donde conectaremos un diodo LED con resistencia limitadora. Esto lo haremos para saber cuándo se activa el transistor. El término correcto es conmutación, y para hacerlo en forma práctica se usa un resistor en la base del transistor. Este tipo de transistor NPN realizan la conmutación cuando reciben señal positiva en el pin base, dejando circular el voltaje negativo. El voltaje de alimentación que estoy usando es de 9 voltios, con una batería poco más de 300 mA de capacidad. Para realizar la conmutación utilizo estos cables de varios hilos aislados con puntas armadas, uno conectado en el positivo y el otro en el resistor para la conmutación del transistor. Y cuando llegan a tener contacto ambos conductores, se activará el diodo LED. Ese proceso se verá mucho mejor cuando en los contactos de los cables llegue a tocar el agua, porque el agua es uno de los líquidos mejores conductores de electricidad. Pero, ¿qué valor de resistencia debo usar para conmutar el transistor efectivamente? Existen fórmulas para esta explicación, tal vez en un video próximo pueda compartirlo, déjenlo en los comentarios si quieren saberlo, pero el resultado para la resistencia base fue de 4 ohmios, un valor muy bajo. Comercialmente no sé si estará disponible, hasta podría no usar la resistencia. Pero este valor es el mínimo que exige si queremos usar toda la ganancia completa del transistor. Así que a partir de este valor puedo usar valores bastante altos porque no usaré toda la ganancia del transistor. Repetiré al menos 3 veces este circuito porque quiero detectar 3 niveles de agua. Cada cable deben ubicarlo en su lugar correcto. Por ejemplo, el cable positivo irá hasta el fondo del vaso. Luego el siguiente cable del primer transistor con LED rojo será el primer nivel. El siguiente a la mitad del recipiente con LED amarillo. Y por último con LED verde estará al borde indicando el llenado completo de agua. Recuerda fijar bien los cables para que no se muevan mientras se llena de agua. Y el proyecto va a funcionar muy bien. Ya en el último nivel puedes añadirle una alarma sencilla con este buzzer activo y lo puedes conectar en el último transistor en paralelo con el LED. Estos buzzers consumen considerable corriente, así que debemos usar toda la ganancia del transistor, y como el valor mínimo de la resistencia base es de 4 ohmios, decidí colocarlo sin resistencia, directamente a la base. Y el resultado pues ha funcionado muy bien. Algunas sugerencias para mejorar este proyecto: en los cables jumpers puedes quitarle su plástico para que sea más fácil hacer contacto con el agua. Y no es necesario usar este cable, puedes usar otros que sean de un solo hilo fino,
tienes que ir probando qué cables son más efectivos en tu circuito. Puedes simplificar el circuito usando componentes integrados, buffers o con puertas lógicas. Visita mis otros videos, de seguro te van a ayudar muchísimo. Te lo ha explicado Androbot y no se olviden apoyar este canal de YouTube para seguir compartiendo más proyectos electrónicos. Nos vemos.